poco. El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en una edición más de Hablemos sin Censura, el espacio de reflexión y análisis sobre los temas más importantes de la coyuntura local y nacional. Esta mañana nuestra propuesta será el análisis, le hemos dado seguimiento aquí en este espacio a lo que está sucediendo con el combate a la impunidad. Tenemos más información, no información, sobre las circunstancias que rodean el caso de los famosos cocopos. Usted recordará, desde que lo reportamos aquí, desde que invadieron las viviendas, ¿sí?, hasta que enfrentaron el proceso que los llevó a la cárcel por algunas semanas y después salieron libres. Lo más interesante, salen libres sin dejar antecedentes penales, ya que no hubo una sentencia. Hoy le entregaremos nueva información sobre este caso. Encontramos nuevos elementos que yo creo que tienen que hacer a la autoridad estatal, sobre todo al Poder Judicial, reflexionar sobre cómo se está tratando el caso de las invasiones y de la gente que vive fuera de la ley, como es el caso de estos líderes sociales, entre comillas. También el caso alcanza a la Secretaría de Educación Pública, porque, como le hemos venido diciendo, es gente que cobra puntualmente su quincena por supuestamente dar clases frente a grupo o estar comisionados en algún lado, situación que está siendo revisada con lupa por los autores federales de la educación. Por otro lado, hablaremos de la presentación de los contenidos o propuestas artísticas en la Feria Nacional Durango, ahora Feria Nacional Villista. ¿Sí? Hablaremos de los grupos que han sido contratados una vez más, a pesar de que en otras entidades han sido canceladas sus presentaciones por llevar los mensajes de violencia explícita, el lenguaje, la aportación de armas, estos mensajes violentos conjugados con la ingesta de bebidas alcohólicas promovidas por los mismos integrantes de los grupos musicales. Yo creo que son propuestas de los que Durango no se merece.
no tenemos por qué estar financiando con nuestros recursos, ¿sí? Gente que viene a hacer la apología de la violencia, ¿sí? De los grupos criminales. Yo creo que es otra pifia más del Comité de Festejos que yo creo que tiene que corregir antes de que se lleve a cabo los festejos de un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad capital. Pero como cada programa, saludo a mi compañera Wendy Bautista. Muy buenos días, Wendy. Hola, don Víctor, buenos días. ¿Qué dice? ¿Cómo le viene el inicio de semana? Pues bien, con muchos temas que se presentan pues en la localidad. Esta semana tenemos también una agenda interesante para dar continuidad a lo que sucedió esta semana pasada, donde bueno, hubo algunos eventos importantes pues relacionados sin duda con los temas actuales de la recesión económica que ahorita... También otro elemento importante, estuvo aquí el dirigente nacional de la Coparmex y sí, habló precisamente de ese tema, que bueno, es un tema también de la semana pasada, un debate que hubo entre lo que es el INEGI y la Secretaría de Hacienda, en donde uno sostenía el INEGI que habíamos entrado ya a una etapa de recesión y Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, sosteniendo lo contrario. Hoy la prensa internacional critica al secretario de Hacienda porque a pesar de que dice que México no está en recesión, bueno, la realidad es que da a conocer y baja aún más las expectativas de crecimiento, ¿sí? A 2.7% por lo que resta del año, situación que nos indica un escenario pues casi semejante al del año pasado. A lo mejor un punto arriba. El año pasado tuvimos un crecimiento de 1.7, hoy nos lo baja de 3.9 a 2.7 el secretario de Hacienda, un punto más que el año pasado. Realmente un crecimiento raquítico con todo y las famosas reformas estructurales. Sí, es que al principio del año se generaron, pues ahora vemos falsas expectativas relacionadas muy estrechamente con las reformas estructurales aprobadas el año pasado. Y se hicieron cálculos pues altamente dimensionados relacionados con las leyes y reformas secundarias. Vemos ahora que casi a la mitad del año, bueno, el quinto mes del año, pues los indicadores económicos se caen y no hay justificación. El secretario de Hacienda ha tratado de dar pues varias explicaciones relacionadas con la baja del petróleo, con la caída de las exportaciones, pero sin lugar a dudas que el factor determinante es, dicho por los propios economistas, la reforma hacendaria, que ha venido a impactar fuertemente la economía del país y que bueno, está generando altos costos, incluso también para las empresas, para la iniciativa privada, a las pequeñas, a las microempresas y pues, qué no decirlo de las empresas ya más grandes. Y pues bueno, esta noticia realmente ha venido a impactar mucho en el entorno nacional, pero también externo. ¿Por qué? Porque la baja en la economía ha tenido que ver mucho con la caída de las exportaciones. El cálculo que hacen es que a partir del sexto mes del año, en el segundo semestre, la economía se pueda recuperar, pero sin altas expectativas de crecimiento, sino siendo más conservador. ¿Cuáles serían los factores que podrían estabilizar un poco la economía? Que en el segundo semestre se van a dar todas las licitaciones ya grandes del Programa Nacional de Infraestructura a través de los estados, que se empiecen a generar las grandes licitaciones de obra carretera, de obras de infraestructura hidráulica, y eso redunde en mayor generación de empleos. La otra es que las participaciones empiezan a llegar ya con mayor continuidad a los estados y la economía pueda despegar un poco. Yo creo que es tercer factor es que las reformas secundarias derivadas de la reforma energética, de la reforma en telecomunicaciones, pudiera estar generando ya con las aprobaciones consensadas en ambas cámaras un poco más de certidumbre en la inversión. Estos serán los tres factores. Un mejor ambiente para eso, sí. Las leyes secundarias de las reformas estructurales, la inversión pública en infraestructura productiva y
el primer elemento? Que lleguen a los estados las participaciones. A tiempo. Bien, el tema es que con todo y esos tres elementos que señala Wendy, el sector de Hacienda, a pesar de todo, sí, ya prevé que el crecimiento sea de 2.7% con todo y todo esto en el año. O sea, de muy poco va a servir este flujo, este ambiente que se cree para enviar mensajes al exterior y vengan las inversiones extranjeras. Yo creo que el gran tema se centra, Wendy, amigos, en que nuestra economía sigue dependiendo en un 80%, ¿sí?, de la venta de nuestros productos hacia el mercado norteamericano. No hay luces, no hay señales de que podamos variar este esquema que nos mantiene enganchada a la economía norteamericana, ¿sí? El 80% de las exportaciones van al mercado norteamericano, ¿sí? Estados Unidos, de repente su economía se contrae y deja de pedirnos productos y nuestros productos se quedan y empiezan los ajustes hacia la baja. Entonces, yo creo que ese modelo lo teníamos antes de la llegada del Partido de Acción Nacional al poder, antes de que apareciera Vicente Fox y Felipe Calderón como opciones. No se modificó la estructura y el modelo económico. Regresa el Partido de Revolución Institucional, vamos en el segundo año, y no se mueve el modelo económico, ¿sí?, que no dependamos tanto de las ventas hacia Estados Unidos, sino que diversifiquemos las exportaciones o miremos hacia el interior de nuestro mercado, reactivemos el mercado interno y dejemos de depender de variables exógenas, externas, y no ha sucedido así. Esa es la gran preocupación. Vemos que la economía no se mueve, pero tampoco vemos, ¿sí?, nuevos caminos, nuevas propuestas. En el regreso del PRI significaba hacer las cosas diferentes, nuevas propuestas que nos dieran certidumbre sobre una mejoría económica en el corto y mediano plazo. No está sucediendo así, y yo creo que sí vale la pena el que se replantee el gobierno de Enrique Peña Nieto qué es lo que va a hacer en los próximos 4 años, ¿sí?, en cuanto al modelo económico. En cuanto al modelo económico, la economía no crece, la producción de empleo sigue estando por debajo de las necesidades, ¿sí? Necesitamos nosotros producir 320,000 empleos mensuales, o cuando menos al año, 350, 360,000 empleos, y estamos produciendo 170,000, 180,000 cuando menos nos va, y la cantidad de gente que año con año se incorpora a las actividades productivas sigue en espera del tan ansiado reactivación económica o proyecto económico que finalmente nos dé. El presidente Coparmex, que estuvo aquí para la toma de compromiso del nuevo consejo directivo, Juan Pablo Castañón, él habló que la planta productiva laboral sí está en riesgo, que si bien ha venido creciendo en lo que va del año, ha sido un crecimiento demasiado conservador, y que en las cifras del Seguro Social sí se refleja un ligero crecimiento, pero es un crecimiento esporádico y temporal. ¿Por qué? Porque la reforma hacendaria y la reforma fiscal ha tenido un impacto negativo, y los empresarios pequeños, micros, han optado por tener planta laboral, productiva laboral, pero de esta que no es permanente. Sí, que es volátil, que es transitoria, que es eventual, como le llamamos, en donde se contrata a la gente por 2, 3 meses o 6 meses y tiene que lanzarla a la calle porque la situación económica no garantiza el sostenimiento de esta planta productiva. Mucha mano de obra volátil, si se contrata ahorita y después desaparece. ¿Sí? De eso da cuenta puntualmente en sus análisis mensuales o trimestrales del INEGI, y yo creo que eso ha sido lo que ha ocasionado la confrontación entre la Secretaría de Hacienda y el INEGI, un organismo descentralizado autónomo que por fin, igual que el Banco de México, ¿verdad?, no dependen de los vaivenes políticos o de las directrices gubernamentales, sino de lo que verdaderamente ellos recogen de las empresas o de la economía tanto formal e informal del país. Yo creo que pues esta lamentable noticia, desgraciadamente, pues sí impacta en el estado de ánimo. Por mucho que se pudiera decir, pues a veces la gente está muy preocupada por el ingreso diario, por comer, por llevar el sustento a la casa. Realmente yo creo que una noticia de esta sí desalienta en todos los sentidos. Y hoy más que nunca yo creo que el compromiso de la sociedad, de los ciudadanos,
de la sociedad intermedia es exigir una real transparencia en el ejercicio de los recursos. ¿Por qué? Porque el sector público también tiene que tener una contracción, también tiene que haber recesión, ¿no? En el servicio público. ¿Por qué? Porque presupuesto hay. Retomando alguna de las palabras del presidente Coparmex, presupuesto hay. Vemos que el circulante se genera desde el sector público, pero ahora ellos también se tienen que apretar el cinturón. Yo creo que hoy ellos están también comprometidos a poner la muestra, a ver que en los hechos ellos también están dispuestos a recortar el gasto público, los salarios, los viáticos, los viajes, todo esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en poca dimensión no se nota, pero ya en un nivel macro ese dinero se puede reorientar a otro tipo de acciones. Y también lo mencionaba, hoy nosotros como sector intermedio de la sociedad estamos bien obligados y bien comprometidos a exigirle a nuestros gobiernos, desde la comunidad, desde el municipio, desde los gobiernos, a que las obras de relumbrón se quiten. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el próximo proceso electoral. Siempre sucede así, pero hoy esta noticia pues desalentadora tiene que obligarnos a nosotros a ver las cosas de otra manera, con otra óptica. Y porque en una segunda etapa sí vislumbramos que la planta productiva laboral se afecte. ¿Por qué? Porque los empresarios tienen que estar modificando ya hoy en día el pago de salarios, el pago de impuestos, las prestaciones, todo esto que los va a empezar a presionar, a asfixiar, mucho. A limitar. Sí, hay mucha tensión. Yo creo que el tema de la reforma hacendaria, lejos de venir a estimular a las empresas, las ha venido a meterle mayor presión y deja evidenciado que el desarrollo futuro o el desarrollo que proyecta el actual grupo que administra el país no está asentado en el desarrollo productivo, sino en la política impositiva, en la política hacendaria, en la recaudación de más recursos. Sí, sin importar si los empresarios están preparados para resistir nuevas cargas impositivas o nuevos candados que les generan mayores gastos, ¿sí? Más asesoría de gente especializada, más estrés al momento de presentar sus declaraciones. O sea, no es posible que el gobierno decida incrementar en más de 1,000 millones de pesos su economía, su recaudación, porque hoy la inversión para este año o el presupuesto para este año son de 4 billones de pesos. Ese dato es el que iba a mostrar aquí en la mesa. Por ejemplo, el gasto público aumentó de 3.96 a 4.6 billones de pesos, que dividido entre los 114 millones de mexicanos toca una distribución aproximada de 16,000 pesos para una familia de 5 integrantes. En contraste, por ejemplo, la medición en Durango gastará en este año 26,100 millones de pesos, ¿verdad? Y que para una familia, por ejemplo, de un mes, de acuerdo a la población que toca, pues son 6,500 distribuidos. Entonces es muy 6,500 pesos distribuidos en todas las familias que hay en Durango. En una familia de 5 integrantes, por ejemplo. Entonces es mucha la diferencia, se incrementa mucho el gasto público, pero en contraste, pues los ciudadanos no ven ese beneficio. No, claro que no, porque gran parte de ese gasto programable para el 2014 se queda en las nóminas, ¿sí? Y nóminas de 120,000, 200,000 pesos de la burocracia federal y alguna de la burocracia estatal del país en general, así como de las burocracias de las presidencias municipales. O sea, si fuera todo ese gasto de 4.6 billones de pesos, si fuera directamente a obra productiva, pues esa obra productiva, se dice productiva porque genera empleo, ¿sí? Una carretera, un puente, una escuela, todo eso genera fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque contrata albañiles, contrata ingenieros, compra en las ferreteras el material, en las ferreteras los cables de electricidad. O sea, hay una serie de negocios que se benefician con este tipo de obra que genera la economía nacional, pero
una parte importante, un porcentaje importante se queda para enfrentar el gasto diario permanente, ¿sí? Que es, o el gasto corriente como le llaman, que es el pago a la burocracia, una burocracia excesiva para el tipo de país que tenemos y lo que resulta beneficiado esta nación con una burocracia tan excesiva como la que tenemos. Entonces, ciertamente, por eso a unos estados nos tocan 6,000 pesos por familia, que no nos sacan de nada, pero nos da una idea gráfica de cómo nuestros impuestos que pagamos al momento de comprar ya un refresco, un pan de dulce, las mismas tortillas, ¿sí? Todo eso se va generando impuestos, esos impuestos llegan a las arcas federales y de ahí se regresan supuestamente a los estados para la inversión productiva. Gran parte de esto se va en sueldos, en salarios de la burocracia mexicana. Por eso no alcanza. Por eso no alcanza. Bien, ahí está plasmado el tema de la semana, un tema muy interesante que le debemos dar seguimiento. ¿Por qué? Porque la eficiencia de un gobierno, si se mide en la calidad, ¿sí?, de vida de los mexicanos. Y hoy esta propuesta de gobierno, este modelo de economía, de hacer políticas públicas, no está llegando a los bolsillos, a las casas de la gente más desprotegida, y recuerden que son más de 50 millones de mexicanos los que están en la pobreza, ¿sí? Y cerca de 13 millones de los que están en la pobreza extrema. Y bueno, no se ve ahorita que el impacto de los programas atenúe esa pobreza o ha incorporado a la clase media o ha sacado de la pobreza extrema a nuevas familias. Entonces, ahí está, ese es el debate a nivel nacional que está en la mesa de discusiones. Es necesario cambiar, hacer ajustes, ¿sí?, en el modelo económico porque no está dando resultados. Le pasamos a la página, nos vamos al tema de los cocopos. Wendy, ¿qué elementos nuevos tenemos esta semana en el tema de estos dirigentes de colonias? Pues sí, investigando un poco más acerca de este grupo que se autodenominan dirigentes sociales, nos pudimos dar cuenta y confirmar ya con documentos que hay al menos 2 de ellos que tienen antecedentes penales, pues por delitos graves catalogados en el Código Penal de Durango, pero que uno de ellos, Nobel Galván Hernández, quien es maestro y cobra 12,300 pesos a la quincena, o sea, es decir, el doble al mes, según un talón de cheque exhibido por él mismo durante la primera audiencia en la que se le vinculó a proceso. Recordemos que le hemos venido dando seguimiento por el delito de despojo, ¿verdad?, en fraccionamiento Villas del Manantial. Bueno, pudimos tener acceso a algunos documentos donde este personaje pues tiene varios expedientes abiertos. Hasta el 15 de mayo pasado está actualizada la información. Desconocemos por qué no hay una investigación en su contra, por qué si ha cometido o ha sido acusado por varios delitos. Por ejemplo, uno de ellos fraude, robo, despojo, fraude genérico, motín, allanamiento de morada en grado tentativo y amenazas, y hasta de abigeato, según consta en la Carta de Antecedentes Penales actualizada hasta el 15 de mayo por el Poder Judicial del Estado. Este personaje, junto con los otros 3 compañeros, bueno, abandonó el Centro de Readaptación Social el pasado 1 de mayo por, bueno, el manejo oficial dado por llegar a una conciliación con los particulares que lo denunciaron a él y a sus otros compañeros porque era el apoderado jurídico de este fraccionamiento. Ese es en el caso de Nobel Galván Hernández. El otro caso es de Jorge Zúñiga, quien es otro de los que se autodenomina dirigente de la Cocopo, liberado también el pasado 1 de mayo, pero él recientemente, esta semana que acaba de concluir, fue acusado públicamente por la señora Guadalupe Gallegos Martínez por el despojo de su vivienda ubicada en calle Olgarios número 120 del fraccionamiento Santa Amelia. Él, confabulado con la hija de esta señora, de la señora Sandra, de la señora Guadalupe, de nombre Sandra Guadalupe,
ellos dos despojaron pues a la señora a la que pues acudimos a hacerle una entrevista para que nos platicara su caso, y pues realmente en unas condiciones pues demasiado lamentables, después de haber tenido su casa, de haber trabajado para el magisterio casi por 20 años, y bueno, hoy se encuentra viviendo en una casa de vecindad. Él, en este caso, bueno, el presunto responsable, Jorge Zúñiga, quien pudimos tener también acceso ahí con ella misma, y le daremos seguimiento, por supuesto, esta semana, de personas que están viviendo en el fraccionamiento Santa Amelia, ubicado acá para el oriente, donde Jorge Zúñiga les cobra renta desde hace pues ya varios años como a cuenta de pago de su vivienda, pero estos recursos no están yendo a parar a la cuenta del beneficiario ni tampoco al Infonavit. Hay una carta que escribieron quienes integran el grupo dirigente de la COCOPO, que empezó a circular el pasado 1 de mayo. Sí, dice: alto a la represión, exigimos libertad para presos políticos. Vicegobierno de Durango detiene a quienes luchan por el derecho a la vivienda. ¿Sí? Está fechada el pasado 8 de mayo. 2 días, una semana después de que salieran ellos abandonaron el Cerezo la madrugada del 1 de mayo. Bueno, esta está fechada el día 8 de mayo. O sea, la opinión pública. El 23 de abril, en la ciudad de Durango, fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones los dirigentes del Consejo Coordinador Obrero Popular, Movimiento de Liberación Nacional, COCOPO, MLL, ¿sí?, e integrantes del Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular, profesor José Hilario Román González, ¿sí?, y la profesora Verónica del Rosario Villarreal Moreno. En el trayecto de su casa a una tienda, posteriormente fue detenido Nobel Galván Hernández, también dirigente del COCOPO. Luego de ser presentados en la Fiscalía Estatal, fueron trasladados inmediatamente al Cerezo de Durango, una inmobiliaria sinaloense llamada Proyectos Inmobiliarios, los acusa. Tras el arresto, centenares de integrantes de la COCOPO se manifestaron en la Fiscalía, y 3 de ellos, Javier Romero Gallardo, Jorge Zúñiga Villasana y Fanny Araceli Romero Vega, fueron brutalmente golpeados y arrestados por agentes de esa dependencia. Los compañeros de la COCOPO han sostenido una larga lucha defendiendo el derecho a la vivienda para todos los duranguenses. En especial defendían a un grupo de colonos que la inmobiliaria de Culiacán, que hoy los acusa de despojo, quería desalojar. Como parte de su lucha, habían instalado un plantón en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, ¿sí? Bueno, se habla de todo lo que sucedió. Yo pregunto si verdaderamente lo que ellos están denunciando corresponde a la realidad. ¿Realmente ellos están luchando por darle vivienda a esa gente que carece de la misma? Como hoy descubrimos, nos lo señala Wendy, de que ciertamente los llevan y se posicionan de la vivienda, pero días más tarde
no solamente les cobran renta, sino los obligan a participar, ¿sí?, en sus manifestaciones, so pena de desalojarlos y expulsarlos de la organización e incluso amenazarlos si llegan a quejarse. Yo creo que estamos lejos de estar frente a verdaderos líderes sociales. Yo creo que es importante que la autoridad tome conciencia de lo que hizo, de dejarlos libres por presiones, ¿sí?, y darle seguimiento. ¿Quiénes son verdaderamente estos personajes? No es posible que nosotros, con nuestras limitaciones, ¿sí?, estemos semana tras semana, ¿sí?, aportando datos nuevos al caso, y la autoridad, que tiene toda una infraestructura de investigación atrás, está dedicada al 100% de esto, carezca de los mismos y los deje en libertad, argumentando que no tienen antecedentes penales. No, pudimos nosotros documentar que realmente este cúmulo de delitos a los que ellos se dedican, ya por lo menos documentado desde el 2003, hace 11 años aproximadamente. Ellos tienen denuncias igual por despojo, fraude genérico de casas en los expedientes 86-2013, 48-2002 y 51-2004. Pero a pesar de eso, en 2005 les dan una carta de no antecedentes penales, ¿sí?, y por ello son perdonados supuestamente, a pesar de que tienen antecedentes, ¿sí?, y hoy gozan de esa libertad porque supuestamente les habían perdonado todas sus fechorías y eso les ha permitido seguir haciendo, ¿sí?, gozar de esa libertad y seguir en las mismas, esquilmando gente, amenazándola, despojándola, como es el caso del que hoy narramos en nuestro semanario, ¿sí?, en donde damos cuenta de que uno de los líderes, asociado con la hija de la propietaria de la vivienda, ¿sí?, su madre, la despojan de la vivienda, la golpea el líder social, ¿sí?, y le causa daños físicos casi irreversibles. Sí, lo que pasa es que, como yo retomo lo que mencionó en la primera audiencia el juez de control, cuando ellos se empezó a desahogar en esa audiencia la acusación penal que les hizo el dueño de Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, cuando invadieron pasado 13 de marzo de este año las 28 viviendas en ese fraccionamiento. Ahí fue enfático el Ministerio Público, Alfredo Aldama Enríquez, quien fungió como representante de esta empresa inmobiliaria. Al escuchar todos los argumentos de su defensa, de la defensa de los 4 dirigentes de la Cocopo, de que no tenían antecedentes penales, de que ellos iban a pagar la fianza y que por favor los dejaran libres, Alfredo Aldama dijo: nosotros nos oponemos, queremos que les finquen responsabilidades y prisión preventiva, porque los 4 dirigentes representan un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos despojan por la violencia, golpean, destruyen, y esos pueden ser un factor que demerite la investigación, porque ellos pueden ir a amenazar, si están afuera con toda su gente, pueden ir a amenazar al propietario de esta inmobiliaria, al representante legal, a que se desista de la investigación, porque ellos así actúan. Finalmente, creemos que eso fue lo que pasó, aunque ellos estaban en el Cerezo, y al empresario, al representante, pues le dio miedo. ¿Por qué? Porque ya lo tenían cercado, porque sí realmente son violentos, y hoy nos dimos cuenta, después de algunas semanas, cuando fuimos a entrevistar a esta señora de 54 años, que padece un mal cardíaco, que cuando ella se apersona en su vivienda y les dice que se salgan de su casa, porque esa es casa de ella, y ella la está pagando en el Infonavit, Jorge Zúñiga la golpeó, o sea, la agredió físicamente, y ella estuvo a punto de morir porque ella tiene un mal cardíaco y trae un marcapasos. Con la agresión donde él la estrujó y la aventó en un portón de su propia casa, se le desconectó el marcapasos y pues ella estuvo muy grave. Entonces, sí es cierto que son violentos, sí es cierto que son un peligro para la sociedad. Aquí lo inexplicable es por qué
porque siguen gozando de impunidad. Está bien que la fiscalía hizo un buen intento al aprenderlos, o sea, eso estaba bien, solamente que se hubiera, o sea, sostenido hasta el final, y que si la parte acusadora se desistió, y eso fue, porque ese fue el argumento más importante para que ellos salieran, ¿por qué? O sea, ¿por qué si ellos tienen en su haber más expedientes abiertos en el caso de Nobel Galván, que, por ejemplo, el 9 de septiembre de 2005, el juez quinto del ramo penal, José Rodrigo Calderón Luján, él hizo un desistimiento de la acción penal a favor de Nobel Galván, Hilario Román y Verónica Villarreal por el delito de despojo, fraude genérico, etcétera, etcétera, aquí cancelados. Si estos están cancelados, contrastando la carta de antecedentes penales de Nobel Galván, todos los expedientes que tiene abiertos ahorita, que aquí nosotros los citamos, no corresponden en nada a los que él fue exonerado en el año 2005. ¿Por qué? Son otros. Son otros. Bueno. Entonces, ahí sí hay materia, sí hoy hubo un desistimiento de la empresa, porque ellos se vieron ya resarcidos en el daño al momento de entregarles las viviendas. ¿Por qué no investigar todos los demás expedientes? O sea, ¿qué intereses hay detrás para que no se les investigue? O sea, no es posible que ellos ahorita ellos salieron con más fuerza. O sea, por eso esta señora, que es el caso que nosotros tenemos bien documentado, tiene mucho miedo. O sea, porque dice, yo ahora qué garantías tengo si se apoderó de mi casa porque su amiga ya me agredió físicamente, y ahora pues yo salgo pues con valor, pero también con miedo, para que sepan de lo que son capaces, y yo quiero mi vivienda, yo quiero mi casa. O sea, porque aquí me han venido a amenazar, aquí yo sí tengo miedo de que me vayan a hacer algo. Y en el mismo caso están los demás, los otros 3 dirigentes, porque así están acostumbrados a actuar por la fuerza, a destrozar, a amenazar, a chantajear, pero también a la autoridad. O sea, la autoridad hoy ya no puede ser rehén de este grupo de personas que lucran con la necesidad de la gente, pero además que invaden propiedad privada. Claro, o sea, ahora, como lo decimos, no es posible que nosotros tengamos esta información de los casos abiertos que hay, que están en la fiscalía, y el juez que los exoneró no haya tenido acceso a este tipo de información. Yo creo que hay algo más de fondo, ¿sí? No se vale que por presiones políticas en la calle, ¿sí?, se trasgrada la ley y se envíen mensajes de preocupación de que cualquiera puede hacer lo que se le pegue la gana, y con salir a la calle se le inhiba a la autoridad, ¿sí? Eso yo creo que ya está lejos, se había quedado superado desde hace mucho tiempo, y no es posible que hoy volvamos a ver lo mismo. Esa es una parte. La otra parte es que con estos antecedentes, ¿sí?, ellos siguen cobrando en la Secretaría de Educación Pública como maestros. Bueno, o sea, no es posible que la autoridad estatal de educación, ¿sí?, siga soportando este tipo de lastres, ¿sí?, cuando se supone estamos en un tiempo donde se supone que se tiene que aplicar el Estado de Derecho y de transparencia, y se tiene que aplicar el Estado de Derecho. Recordemos que hace apenas algunos días, pues en Durango entró ya en vigor el nuevo código de procedimientos penales, donde, bueno, si bien se van a desahogar muchos casos que están en el tribunal, este tipo de acciones, este tipo de delitos, entendemos que ellos fueron beneficiados en el caso de la comisión de delitos. Pero en el caso educativo, yo creo que hoy la reforma educativa abre pues muchas vías por las cuales realmente se va a empezar a depurar lo que es el sistema educativo, donde pues aviadores, comisionados, gente que no trabaja, gente que percibe 2 plazas, que las hereda, todo este tipo de vicios que han costado mucho a la sociedad y al país, van a tener que ir desapareciendo. Quien cobre va a tener que desquitar su sueldo si quiere permanecer. Yo creo que se han venido dando pasos importantes a raíz de la promulgación y de la aprobación. Yo creo que este tipo de casos en específico, don Víctor, se le tiene que echar luz. ¿Por qué?
porque simplemente más allá de lo legal, de que si pueden cobrar o no, si no están sentenciados, yo creo que el ejemplo moral que ellos ponen a sus alumnos al delinquir y dar clases a la vez, pero sobre todo están avalados y están respaldados por la autoridad educativa, y son palabras del mismo presidente de la comisión educativa. Nosotros le hicimos una entrevista hace 2 semanas al diputado Julián Salvador Reyes, y él dijo, o sea, yo le preguntaba, oiga, pero ¿es moral, es legal que los maestros de la Cocopo estén en las aulas? Dijo, esos han sido vicios, Wendy, que les ha permitido la autoridad. Nada de lo que hay hoy se ha hecho sin la complicidad de la autoridad. Por ser rehenes, por chantajistas, por amenazas, se les han concedido una y otra prebenda. Entonces, hoy la autoridad creó su propio monstruo. Claro. Ellos son los responsables. Nosotros como legisladores no tenemos vela en el entierro. O sea, es plausible la reflexión del diputado Julián Salvador, pero no es justificable. Yo creo que ellos como representantes populares deben estar presionando continuamente a la autoridad, ¿sí?, para que tome su función, ¿sí?, haga valer el Estado de Derecho como autoridad y corrige ese tipo de vicios, ¿sí? Si ellos no lo hacen como representantes populares, entonces la sociedad, ¿para qué les está pagando? ¿Para qué van a un congreso? ¿Sí? Si ya todo lo que se puede denunciar ya está denunciado y no hay respuesta. Se supone que ellos asisten al Congreso porque prometen en campaña que van a ser verdaderamente abanderados de la exigencia social, y lo dicen cada 3 años, y con ese compromiso llegan supuestamente a la Cámara de Diputados. Si ya saben que son vicios, bueno, pues presionen a la autoridad para que esos vicios desaparezcan. Y si hay la oportunidad cada 3 años con nuevos legisladores, bueno, pues hay que hacerlo, pero con esa mentalidad de que, bueno, nosotros nada tenemos que hacer porque son vicios alimentados. No, simplemente ahorita que estamos en el marco de avalar y de aprobar las reformas y leyes secundarias, cada estado tiene sus circunstancias. O sea, yo creo que aquí, de verdad, dicho así, con todas las letras, a los legisladores locales sí les ha temblado la mano para meter orden en este caso, en este tipo de casos tan específicos como los que estamos nombrando. ¿Por qué no poner una cláusula en las reformas que acaban de aprobar recientemente de leyes secundarias? ¿Por qué? En Durango hay otra circunstancia. Aunque sea obvio, en ninguna empresa, o yo nomás daría la pregunta, ¿qué empresa va a contratar a un trabajador que vaya y se presente y que le diga, a ver, tráeme tu carta de antecedentes penales? Y que diga, no puedo porque tengo antecedentes penales. No creo que un empresario, comerciante, un industrial, contrate a alguien con antecedentes penales. Bueno, ese es el caso de las empresas. El tema educativo es mucho más especial porque ¿qué garantía puedo tener yo que mi hijo va a estar siendo bien instruido por un personaje cuya forma de pensar es despojar al otro para ir a meterse en la vivienda que no es propiedad de él? Esa forma de pensar indudablemente que se proyecta al momento de dar clases, al momento de orientar a la población infantil, ¿sí? Entonces el sentido común me dice, esa gente no debe estar frente a grupo, no debe tener contacto siquiera con el ciudadano, estudiante, adolescente, niño, porque le va a transmitir su forma de pensar, ¿sí? Así es. Entonces yo como maestro, si me dedico a bloquear calles, si me dedico a despojar a gente, a chantajear, díganme qué le voy a enseñar a este ciudadano a hacer exactamente lo mismo, y lo hace con impuestos nuestros porque los sueldos de los maestros nosotros los pagamos. Esa es la realidad que hoy en Durango se está viviendo. Ojalá y al darle seguimiento a este tipo de casos, en algún programa le podemos decir, finalmente se corrigió. Ojalá, es bien importante, sobre todo yo haría una reflexión. La semana pasada la Secretaría de Educación presentó el relanzamiento del proyecto educativo en Durango. Incluye varios ejes estratégicos y varias medidas que se van a tomar en la política educativa de aquí a septiembre de 2016, que concluye el actual sexenio. Muy enfocado al redireccionamiento de la educación con un sentido humano, con retomar los valores de los maestros en las aulas, porque pues finalmente en la actualidad el maestro no es respetado, y
como lo que es, como un representante social dentro de las aulas. Muchos maestros tienen miedo, lo dijo y lo reconoció abiertamente el secretario de Educación, de llamarle la atención, no disciplinar al alumno, porque al día siguiente es exhibido en los medios de comunicación, así lo dijo. Pero bueno, finalmente, en una tarea conjunta de padres de familia, docentes, autoridades educativas y alumnos, se trata de hacer un esfuerzo o una sinergia que conlleve a un mejor estadio de la educación, empatado con las reformas estructurales y las reformas secundarias en los estados. Yo creo que va muy bien y viene mucho a cuenta que estos esfuerzos que ya se anunciaron públicamente la semana pasada vayan encaminados al cumplimiento de la ley. No veo por qué una cosa tenga que estar peleada con la otra, y que en este caso de los maestros de la COCOPO se le puede echar luz y realmente pueda haber voluntad política, el término que hablan mucho los políticos, para que se pueda abrir una investigación y mínimo se les pueda separar de su cargo, mientras se llega a una respuesta. Ojalá, es mucho pedir, ya sé que es mucho pedir, pero yo creo que viene mucho a cuenta por la actualidad, por lo que estamos viviendo y porque todo el mundo dice en la élite política que vamos por la calidad de la educación. Esto también lo implica, don Víctor. Yo creo que tener maestros que cometen delitos, con toda esta carta de antecedentes penales, que en el caso de la maestra Verónica Villarreal es directora de una escuela, pues yo creo que son injustificables. No veo por qué pues la autoridad pues los deje en la calle así como si nada hubiera pasado. Y en el caso del Congreso del Estado, pues que los legisladores no sean omisos a esta situación, o sea, no quieran taparse los ojos y ver una realidad que es constante. Y que no existe. Empezando por ellos mismos. ¿Por qué? Porque en esta mesa hemos puesto de manifiesto lo que está pasando, donde hay un maestro que es dirigente de un sindicato de telesecundarias, que cobra mucho dinero, casi más del doble de lo que gana el gobernador del estado, y que se pase con tanta... En telesecundarias cobra 180,000 pesos mensuales en telesecundaria, más su sueldo como legislador. Y ser comisionado. Y es comisionado. Las dos cosas le dan cerca de 250,000 pesos, cuando un gobernante de nómina no va más allá de los 190,000 pesos, 180,000 pesos. Gana el gobernador como 125,000, gana el diputado el doble, y dijo, sí, pues sí gano lo doble, pero ¿y qué? O sea, es legal. Bueno, es legal. Pues ahí está, nos vamos, el tema de los grupos que van a presentarse lo dejamos para la próxima semana, ojalá y rectifique el comité de festejos, sí, que saque de la cartelera a este tipo de grupos que hace apología del delito, que aparece en videos, ¿sí?, con metralletas, con pistolas, con esto y con lo otro. No es justo, y la sociedad de Durango no se merece que con recursos públicos traigan a la velaria este tipo de agrupaciones. Pero lo veremos la próxima semana, Wendy. Sí, porque yo creo que con esta presión y con esta reflexión que se ha estado haciendo, pues la verdad no aporta nada a la sociedad, y sobre todo la letra de las canciones que describen asesinatos y violencia explícita. Muy bien, con esto los dejamos, nos vemos la próxima semana y gracias por atendernos. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.
Un alto índice de estrés presentan actualmente los trabajadores, y es que según María de Lourdes Gamboa de la Peña, responsable del programa de prevención del estrés laboral en el ISMED, el reciente convenio que se firmó con la CTM y la Secretaría de Salud respondió a un análisis que se hizo con los trabajadores para ver cómo estaban sus niveles de estrés. Todos presentaban altos índices, por lo que se les van a proporcionar técnicas de intervención para bajar el estrés laboral. Mira, pues muchas veces puede ser, el estrés laboral puede ser causado por, pues a veces por una falta de liderazgo, o que no te digan exactamente cómo quieren las cosas, a qué horas los quieres, no para así como que las quiero para ayer, ¿verdad? Entonces, si hay así como que bien claras las funciones, lo que se necesita, lo que esperan de ti, pues obviamente que, bueno, yo sé ya lo que esperan, pero no así como que de repente me cambias toda la jugada, ¿no? Y me estás pidiendo algo que no estaba yo contemplando. Y sí hay, ahorita lo vemos en las cuestiones laborales, en que, pues, productividad, ¿qué es? Pues que hagas más con menos. Y luego, sí, o sea, te voy a pedir más cosas en menos tiempo y con menos recursos. Entonces, obviamente, pues, estás trabajando así como que bajo mucha presión. Sí, entonces, a ver, pero ¿con qué me estás apoyando? Me estás pidiendo más, pero ¿con qué me apoyas? Porque muchas veces, es que no te puedo pagar más. Bueno, no te puedo pagar más, pero hay muchas otras formas de compensar al trabajador. No necesariamente tiene que ser con dinero. Muchas veces es con un buen trato. Otros organismos que se integrarán a este convenio son la Cámara Nacional de Comercio y el Instituto Nacional de Migración. La entrevistada destacó que entre las principales causas de estrés encontraron el factor económico, el que no les alcanza el dinero. Muchos de los trabajadores manifestaron su estrés por las demandas de trabajo, la sobredemanda y el ambiente general fue que no alcanza el dinero. Hay más necesidades y no hay de dónde sacar más. Diana Ocon Alvarado, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial en Durango, consideró que poco se hace en materia de prevención del estrés laboral porque la mayoría de las empresas no tienen esa cultura. Señaló que el estrés es algo muy silencioso que nos repercute en malestares físicos que no relacionamos con el estrés, pero finalmente vienen de ahí. Fíjate que yo creo que la mayoría de las empresas aún no tenemos esta cultura, sin embargo, sabemos que es necesaria y te comento, no solo para los trabajadores, también pues a todos los niveles, ¿no? Incluso pues los jefes, los directivos y sobre todo para ciertos proyectos en específico, sabemos que sí se requiere, incluso a veces no nos damos cuenta. Creo que el estrés justamente es algo muy silencioso, es algo que nos repercute en como dolor de estómago, a veces nos duele la cabeza y lo achacamos a otras cosas que no son ni siquiera nada que ver, pero finalmente la mayoría de las veces viene siendo estrés, justamente. Pero pues bueno, yo creo que sí valía la pena hacer un programa, algo para que pudiéramos cambiar esto. Subrayó que un trabajador que está estresado no rinde al 100%, no está motivado y pasan muchas situaciones dentro de una empresa que presionan al empleado a tomar decisiones, a tratar con clientes problemáticos. Motivar algo muy importante, que es el adecuado manejo del estrés. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces algún trabajador ante una situación crítica no está acostumbrado a tomar decisiones apropiadas, ¿sí? Entonces, hay que acostumbrarlos a que estén forjados, a que en un momento dado, ante tal o cual situación de tiempo, de estrés, de resultados, pasan muchísimas cosas dentro de lo que es la empresa, desde fletes que no llegan a tiempo, desde algún cliente, porque sabemos que existen clientes de todos que quizá no le dimos la noticia que quería escuchar, o lo que sea, incluso, te digo, proyectos especiales que a veces nos requiere que en muy poco tiempo salgan las cosas como si tuviéramos 60 horas en el día, ¿no? Entonces, todo eso sí es muy importante que los hagamos conscientes y que sobre todo que los capacitemos en manejo de estrés, un manejo apropiado de estrés. Finalmente, consideró que el índice de empresas que se preocupan y operan programas antiestrés o para el manejo del estrés es bajísimo, tal vez no más del 10% porque no existe esta cultura. Según un manual de la Organización Mundial de la Salud, desde comportamientos disfuncionales hasta mala salud física.
En ese sentido, la necesidad de que todas las entidades de trabajo cuenten con un programa de prevención del estrés, así como un mecanismo para detectarlo y tratarlo. Esto repercutirá positivamente en el trabajador y en la empresa. Con información de Alicia Rodríguez, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.